Amén. Gloria al Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Estamos contentos porque el Señor nos permite estar aquí una vez más para contemplar su hermosura. Darle gloria, reconocer que Él es bueno. Gracias a Cristo Jesús que nos permite una vez más compartir su palabra con el pueblo de Dios. Amén. En esta tarde vamos a hablar sobre el estudio bíblico, la carta a los Efesios, y hoy terminamos el último día de estudio. Hemos recorrido desde el capítulo 2 de Efesios. Pablo nos ha enseñado cómo la palabra nos prepara al cristiano para seguir a Cristo. Hablamos de la gracia, somos salvos por gracia, no por obra. Amén. A estas alturas, pues ya hemos aprendido, hemos reconocido que el cristiano es salvado por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Y antes de ir al libro de los Efesios, vamos a orar para que sea el Señor que nos dirija en esta tarde y que sea su Espíritu Santo que nos hable de manera especial. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos regalas de poder estar en tu casa para alabarte y bendecirte y darte gloria. Señor, en estos momentos pedimos de tu sabiduría y tu gracia para enseñar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo que nos use de manera especial. Que todo lo que hable, Señor, mi boca sea por medio de tu voluntad, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones, levante al caído, dé fuerza al que no la tiene, Señor, dé esperanza a aquel que la ha perdido. Padre, que todo lo que hagamos en este día sea para ti y por ti, y la gloria sea tuya, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ven, le damos la bienvenida a aquellos que estamos aquí presentes y a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Dios le bendiga grandemente. Amén. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Luego entonces entramos a la lectura devocional de la semana y a ver lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20. A esperar que todos los tengamos juntos. Efesios 6, del 10 al 20. La palabra se lee bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomar el yelmo de la salvación, y por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que en todo de nuevo hable de él como debe hablar. Dios añada bendición a su preciosa palabra. El pensamiento central de esta tarde es: las fuerzas del enemigo solo pueden ser derrotadas con las armas de Dios. El ser humano debe de entender que en toda nuestra historia hemos tenido un adversario. Desde que Dios creó a Adán y Eva, hemos tenido un enemigo. Su nombre es Satanás. Apocalipsis le llama la serpiente antigua, ¿verdad que sí?
desde que Dios puso de su espíritu en Adán y luego creó a Eva, el diablo se ha dado la tarea de hacerle, como dicen por ahí, la vida imposible a Satanás. Perdón, de hacerle la vida imposible al hombre. Su única meta es hacer que el hombre no llegue a la voluntad de Dios, ni haga la voluntad de Dios, para que no reciba lo que Dios tiene para nosotros, que es vida eterna en Jesucristo. Fíjense que cuando Dios le da el mandamiento a Adán y a Eva, le dice, pueden comerle todos los árboles, pero de aquel árbol del bien y del mal no podrán tocar. Y Satanás viene e interpreta la palabra que Dios le ha dado a Adán, se la interpreta a su manera. Y cuando habla con Eva, le dice, con que Dios os ha dicho. En otras palabras, eso que Dios le ha dicho no es lo que es. Y hoy en día hay mucho problema porque esto se sigue repitiendo. La palabra de Dios dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Las mismas tácticas que ha usado Satanás en el pasado, las sigue usando hoy en día. Las mismas luchas que tenían el pueblo de Dios en el pasado, hoy la tenemos nosotros. Sus estrategias siempre son la misma. Hacer que el ser humano diga no hay Dios. No hay por qué temer después de la muerte. Después que muere todo se acaba. Y el incrédulo y el ateo hoy en día dice, no hay nada después de la muerte. Me voy a gozar en esta vida. Me voy a dar una buena vida porque después que muera, nada hay. Sin embargo, el cristiano reconoce que tenemos una lucha constante contra aquel que ha dado la guerra en contra del pueblo de Dios. Desde que Dios te señala, desde que tú vienes a los caminos de Cristo, apunta ese día que los problemas te van a venir. Fíjense que Jesús no dijo que todo no iba a salir bien. Jesús dijo, en el mundo sufriréis aflicciones. Pero luego dice, no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces Pedro de igual manera nos advierte que vamos a sufrir, ¿verdad que sí? Persecuciones, vamos a sufrir ofrendas por causa del evangelio. Así que esos evangelios hoy en día que se le quiere predicar a la gente de que ven y todos los problemas se te van a resolver. Ven y sigue a Cristo y todo va a ser color de rosa. Es un evangelio que no es bíblico. Porque la Biblia está llena de advertencia de que tenemos un enemigo que nos quiere hacer la vida imposible. Ahora bien, con esta pequeña introducción, yo quiero mostrarle a ustedes de qué armadura es que está hablando Pablo. Y esta armadura, cuando Pablo le habla a los efesios, le habla desde Roma. Y Pablo aquí está encarcelado. Y Pablo sabe y ve cómo es que visten los soldados romanos. Entonces, como interpretación, le dice a los efesios, tienen de la misma manera que se prepara un soldado contra la guerra, nosotros tenemos que prepararnos contra la guerra espiritual que tenemos. Tenemos una guerra espiritual que no cesa hasta que partamos de este mundo. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y solamente le hace la vida difícil a aquellos que están en verdad buscando de Cristo. Porque el que no busca de Cristo no tiene por qué temer. Solamente aquellos que han dado su corazón a Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí dice que la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de verdad, el calzado del evangelio de la paz. Y luego dice que después que tengamos toda la armadura, tenemos que estar en constante oración. Porque esta armadura no funciona si no estamos orando. La armadura de Dios no funciona en el cristiano si no está en constante comunión con el Padre. Entonces,
Hay algo que me llamó la atención del escritor de este expositorio y dice que la lucha es la traducción del griego pale. Y fíjese que Pablo no dice que tenemos guerra ni que tenemos una nación contra otra nación. Pablo dice que tenemos luchas. Y lo que la lucha viene del griego, lo que significa es derribar, denota la lucha contra dos hombres. Esto es una constante pelea, como dicen por ahí en español, adversario contra adversario hasta que uno de los dos caiga. Satanás tiene una lucha con nosotros individualmente, porque la salvación es individual. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por nuestra obra aquí en la tierra. Entonces, como la salvación es individual, el diablo tiene esa lucha constante contra nosotros. Y lo que Pablo está diciendo es que tenemos que estar parado y firme hasta el final. No es el que corre mucho ni el que corre poco, es el que llega a la meta. Entonces, depende de nosotros cuánto querramos servir a Cristo para que por medio de su Espíritu podamos llegar a la meta. Vamos a la lectura del lunes. Y en la lectura del lunes tenemos a Éxodo capítulo 14. Vamos a leer el versículo 21 al 23 y luego saltamos al 27 y 28. Bajo el subtema, Israel es perseguido por Faraón y su ejército. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volviendo las aguas, y cubrieron en carro y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. No pude poner todos los versículos, pero cuando usted lee el capítulo completo, dice que cuando el faraón entró con su ejército por el mar, los ángeles de Dios comenzaron a quitarle la rueda a los carros, a la caballería. Miren qué ángeles más traviesos, para que no pudieran atrapar a los hijos de Israel. Y esos muros de agua permanecieron intactos hasta que el pueblo de Israel pasó a seco. Y luego que el último de los israelitas pasó, el Señor le dice a Moisés: levanta la vara, levanta tu mano nuevamente. Y cuando la levanta, toda el agua cae sobre el ejército de Egipto. Y dice que todos ellos perecieron. Dios salva al pueblo de Israel, pero también le es notorio a ellos lo que Dios ha hecho. Los salva, pero también le da testimonio de quien hizo la obra fue Dios. Porque fácilmente Dios hubiese podido bloquear al pueblo de Egipto para que no llegaran al pueblo de Israel. Pero Dios quería, hermano, es que todo lo que Dios hace para que el hombre vea su gloria. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es para que nosotros veamos que Él sigue siendo Dios. Porque de una y mil maneras Dios hubiese podido prevenir que el pueblo de Egipto llegara donde estaba Israel. Pero Dios lo permitió para cuando ellos trataran de hacer lo que Israel hizo, que fue pasar por el mar seco, Dios pudiera demostrar la gloria de Él al pueblo de Él. Entonces nosotros pensaríamos y diríamos: bueno, yo me acuerdo cómo Dios nos sacó por medio del mar seco y en la misma agua destruyeron a nuestros enemigos. Yo voy a vivir la vida entera agradecido con Dios, porque Dios me libró de la garra del faraón.
de las manos del faraón y del pueblo de Egipto. Pero cuando estudiamos Éxodo, nos damos cuenta cuántas veces el pueblo de Israel decía, ay, para esto nos traíste al desierto, para nosotros morir de sed, para nosotros morir de hambre, para nosotros morir de calor. Y todas las quejas tenía este pueblo. Pero se le había olvidado las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día. Olvidamos toda la bendición que Dios ha hecho en nuestras vidas cada vez que llega un problemita a nuestras vidas. Nos olvidamos de todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Fíjense que no fue el pueblo que peleó, porque Dios dice, yo pelearé tu batalla y tú estarás tranquilo. Pero es la confianza y la fe que tenemos en que Dios sigue peleando nuestra batalla. Entonces, cuando el pueblo pasa, Dios se encarga de los enemigos. Y eso solamente lo hizo Dios. Hoy en día los científicos, los ateos y los que quieren saber mucho, quieren cuestionar eso y dicen no, que en ese tiempo el mar estaba seco, pero no es lo que dice la palabra. Dice, la palabra dice que Dios dividió el mar en dos para que su pueblo pasara. Yo creo que Dios dividió el mar. Porque nosotros vivimos por la fe, no por lo que el otro diga, sino porque la palabra de Dios ha establecido. Amén. Vamos al martes. En Éxodo capítulo 17, versículo 8. Bajo el subtema Israel es atacado por Amalek. Dice el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cayado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron en las cumbres del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, si hay alguien que tuvo enemigos fue el pueblo de Israel. Donde quiera que llegaba había gente que querían atacarle. Donde quiera que llegaban había un pueblo que le tenía envidia. Donde quiera, hermanos, que el pueblo de Israel llegaba, había alguien que quería hacerle la guerra. ¿Pero por qué sería esto? Porque Israel fue el pueblo escogido por Dios. Dios le dijo a Abraham, yo de ti haré una multitud. Y por amor a Abraham, su amigo, Dios lo bendice. Y ahí tenemos lo que es el pueblo de Israel. Por lo cual no podemos olvidar que Dios dijo, el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. Y Dios tiene un pacto y un compromiso con el pueblo de Israel, porque así se lo prometió a Abraham. Y ahora hay una guerra porque Amalek, el rey Amalek, viene y le hace una guerra al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y le dice a Moisés, miren, quien habla aquí es Dios. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones a pelear, que la vara de Dios va a estar en mi mano. Aquí no es con espada, dijo el profeta, no es con tu espada, no es con el ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. No es que el pueblo de Israel era grande y poderoso, es que Dios estaba en el asunto. No es que tú tengas fuerza, no es que tú lo puedas hacer todo, no es que tú eres más grande que cualquiera, es que Dios debe de estar en el asunto. A veces creemos y nos miramos a nosotros cuando hacemos algo grande y olvidamos darle la gloria a Dios. Y no hemos visto ni hemos reconocido de cuántas cosas Dios nos ha salvado. No podemos olvidar que bajo toda cosa
que hay en nuestras vidas, no importa lo que hagamos, el que hace y permite es Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda gloria. El cristiano tiene que reconocer que Dios tiene control de nuestra vida. Así este pueblo, mientras Dios era bueno, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Jueces, mientras había un juez que salvaba al pueblo de la esclavitud de Israel, toditos estaban bien con Dios. Cuando ese juez moría y venía otro juez, entonces el pueblo volvía a lo mismo. Y cuando el pueblo venía del pecado, oprimido por los enemigos, volvían y clamaban a Dios y Dios le enviaba a otro Salvador. Y así vivimos de vez en cuando en dos aguas. Hoy le sirvo a Dios, mañana no le sirvo a Dios. Hoy no tengo problema, me puedo ir al mundo. Pero cuando tengo problema, tengo que venir delante de Dios. Y a Dios no le gustan que estemos en dos aguas. Señor Hijo, no podemos servirle a dos señores. Y aunque está hablando de la riqueza y de Dios, es lo mismo, el mundo y Dios. O lo servimos a Dios constantemente o no le servimos. Pues bien, vamos al miércoles. Y esta sí es una historia interesante porque había un profeta. Había también otro rey que se llamaba Balac, que intenta destruir a Israel. Número 22. Número capítulo 22. Está ahí en la pantalla. Del 1 al 6. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamentará esta gente todos los muertos, todo nuestro contorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendices será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, porque harás lo que yo te diga. Tuve que saltar del versículo 6 al versículo 20. Balac manda por Balaam, que este era un profeta, pero este era un profeta idólatra, tenía varios dioses. Pero él también conocía que había un Dios que creó todos los cielos y la tierra. Y este Balac le dice: mira, ven que yo te voy a dar todo lo que tú me pidas, todo el oro que tú me pidas, con tal de que tú maldigas a este pueblo que viene en camino. Y Balaam comienza a pedir y le pide permiso a Dios. Y le dice: Señor Jehová, ¿puedo ir yo a esto que me están llamando? Y él dice: no vaya. Pues se fueron de nuevo los seguidores. Vienen nuevamente y le piden que por favor vaya y maldiga a este pueblo. Y como le estaban ofreciendo más dinero, Balaam ya se le abrió los ojos y dijo: bueno, es que la ofrenda está buena, oh Dios. Mira que la ofrenda que me están ofreciendo está bien buena y puedo usarla para muchas cosas. Permíteme ir. Entonces, como Dios vio la insistencia de Balaam, le dijo: ok, ve, pero a lo que yo te diga, tú vas a hacer. Y me gusta mucho porque cuando tratan de comprar a Balaam, hay un momento que él dice: aunque Balac me ofreciera todo el oro y toda la plata, no puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer cosa grande ni cosa chica. Aunque este Balaam era un profeta ateo, él reconocía que había un Dios que era sobre todos los dioses. Que había un Dios que él no podía pasar su palabra. Y él reconocía eso.
Y las 3 veces que Balac le pide bendecir, que el profeta maldiga al pueblo de Israel, miren que las 3 veces que le pide que lo maldiga, las 3 veces lo único que salió fue bendición de su boca. Porque ya Dios había establecido que al que maldijera al pueblo de Israel, la maldición le iba a volver a ellos. Y este profeta no era ningún tonto. Él sabía que si maldecía al pueblo de Dios, la maldición venía sobre él. Y hay personas que reconocen quiénes son el pueblo de Dios. Hay personas en nuestras vidas que ustedes van a descubrir, van a ver, que cuando reconocen que tú eres un cristiano, que eres un hombre o una mujer que sirve a Dios, se van a refrenar la lengua. Que aunque no son creyentes como tú y no hacen lo que tú haces, ellos reconocen que tú sirves a Dios verdadero. Hay un temor en muchas personas que aunque no han venido a los pies del Señor, ellos saben que hay un Dios en los cielos. Y lo que hacen es que se cuidan de hablar mal de esa persona. Lógico, hay ateos que no le importan hablar mal de nadie, no le importa maldecir. Pero hay algunos que tienen un llamado de Dios y como no han querido venir aún, reconocen que Dios actúa en esas personas y tienen temor en maldecirlo a ellos. Así que fíjense cómo Israel anda en el desierto y hay unos enemigos que quieren hacerle mal. Y aunque Israel sigue caminando con Moisés detrás de la pantalla, como dicen por ahí, detrás de la cortina, Dios lo está cuidando. Hay un rey con un profeta que quiere maldecirlo, pero Dios lo está cuidando. Israel no sabe que Dios, sin ellos darse cuenta, está cuidando de ellos. Porque la palabra dice que si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Y esas son las cosas que nosotros no vemos. Seguimos caminando nuestras vidas, seguimos caminando hacia adelante, vivimos el día a día, nos levantamos la misma rutina y no nos damos cuenta de cuántas cosas Dios a nosotros nos está librando. A veces viene una enfermedad y Dios nos sana, a veces viene un percance, a veces viene un problema, Dios nos liberta y decimos gracias Señor por eso que has hecho en mi vida. Pero no sabemos, no nos damos cuenta de cuántas cosas mucho más Dios nos libra cada día. Porque hermano, tenemos una lucha constante contra el enemigo que vino a destruir, a matar, a robar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, su espíritu. Su única misión es destruir. ¿Y a quién está usando Balac? Satanás. Porque Balac quería ir, igual que Amalek, contra del pueblo escogido de Dios. Fíjense que no era la vara de Moisés que hacía la obra. Era Dios. La vara era una representación de que cuando levantaba la mano, Dios estaba en el asunto. Y hoy no tenemos esa vara de Moisés, pero tenemos nuestras manos que en momentos difíciles lo único que tenemos es que levantarla a Dios, clamar a Él y Él responderá. Porque Él dijo, clama a mí y yo responderé. Y te voy a mostrar cosas grandes y poderosas que tú no conoces. Ese es el Dios a quien le servimos. Y si Él cuidó de Israel, cuidará de nosotros. Vamos al jueves. Una historia bien conocida en Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 1 al 4 y luego del 8 al 11, bajo el subtema Goliat desafía a Israel. Conocemos la historia, pero para aquellos que no la han escuchado, que no están escuchando en las redes, ¿verdad que sí? Para bendición de ellos. Primera de Samuel, capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Wow, pero este pueblo de Israel tuvo problemas, hermano. Este pueblo de Israel era derecha, izquierda y norte y sur, donde quiera era problema, donde quiera le buscaban la guerra. Hermano mío, ¿sabe por qué? Porque era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Así que no te extrañes los problemas que estás pasando. Que a veces decimos, Señor, pero es que no salgo de unas, entro en una y salgo de otra. No paro de tener problemas y vamos a seguir a tener problemas. Porque es necesario, dijo el Señor, que pasemos por estas aflicciones. Dice la palabra, los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá.
y acamparon entre Soco y Aseca y Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de al lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces el campamento el filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Los que han estudiado la Biblia, ¿verdad? Que estos versículos del hebreo original consideran que Goliat era un hombre como de unos 9 pies, era bastante alto. Versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoge de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pidiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros esclavos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Era común en las guerras en el pasado que se llegara a un acuerdo de que si había 2 pueblos que querían pelear, si los reyes quedaban de acuerdo, cada rey tomaba un hombre de entre ellos. Cada uno tomaba el que mejor ellos creían que era en medio del ejército. Y hacían un convenio, un pacto de que estos 2 hombres peleaban y el hombre que perdiera pues representaba al ejército completo. ¿Qué pasa? Que como los filisteos tenían un grandulón que era bien grande en estatura, pues daba miedo a cualquiera. Hay muchos de nosotros que podíamos decir: ¿cómo este pueblo de Israel tuvo miedo a un hombre incrédulo si ellos tenían a Jehová? Hermano, pero es que muchas veces tenemos la mirada puesta en el hombre y no en Dios. Todo el pueblo, dice aquí, que todo el pueblo de Israel aún Saúl, y Saúl dice que cuando Dios lo eligió como rey, sobresalía en estatura más que todos los del pueblo de Israel. Entonces, ninguno de ellos tuvo el valor de decir: yo voy a pelear por el pueblo de Israel. Y dice que este hombre pasó días y días y todos los días salía diciendo: ¿quién de ustedes quiere pelear contra mí? Y ninguno se atrevía. ¿Qué pasa? Que vino un jovencito llamado David y dijo: ¿cómo se atreve este hombre a desafiar al pueblo de Dios, al ejército de Jehová, del Dios viviente? Hermanos míos, un joven que no tenía, como dicen por ahí, entrenamiento de guerra, un joven que nunca había peleado contra nadie, un joven que no sabía lo que era agarrar una espada y pelear. Y dicen: envíenme a mí, que yo le rajo la cabeza, como dicen por ahí. Y cuando fue a donde Saúl, Saúl le dijo: bueno, ponte mi armadura, y la armadura no le sirvió, porque no sabía caminar con ella. Y lo único que dijo es: yo lo que necesito 2 o 3 piedrecitas, porque con esto lo destruyo yo. Fíjense que David no puso la confianza en la piedra, no puso la confianza en lo que él tenía. Él dijo: hoy a ti te va a entregar en mis manos Jehová, y entonces yo te voy a cortar la cabeza. David dijo: el que te va a derrotar a ti es al Dios que yo sirvo. Lo único que voy a hacer es que cuando él te tenga en el suelo, yo te voy a cortar la cabeza. Pero David le cortó la cabeza ya cuando Goliat estaba en el suelo. El que había hecho la obra había sido Dios. Porque tomó una piedra y dice que con la honda se la tiró, le dio en la misma cabeza y cayó para abajo. Pero el que hizo la obra fue Dios. ¿Pero en quién tenía la confianza David? ¿En el ejército? ¿En el rey? ¿En su fuerza? ¿O en el Dios que él reconocía que lo había ayudado a salvar las ovejas cada vez que venía un oso o un león? Hermano, lo que es tener confianza en Dios. De ahí sale un corito que dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti
en el nombre de Jehová. Qué precioso este testimonio de David. Vamos rápidamente al viernes para no tomar mucho tiempo. Y ahora vamos al Nuevo Testamento en Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Mateo 4, bajo el subtema Satanás ataca a Cristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles a servirle. Fíjense que en la debilidad de Cristo Jesús hay dos cosas que hay que poner atención. Después de 40 días y 40 noches, el Señor tenía hambre, porque aunque Cristo era Dios, también era hombre. Y en su cuerpo de hombre, después de 40 días sin comer, estaba débil, tenía hambre. Y aprovechó Satanás para tentarlo. En su debilidad, aprovechar para tentarlo. Mira, si tú eres el Hijo de Dios, a un milagro. Convéncete a ti, convénceme a mí, convéncele a todo el mundo y convierte esa piedra en pan. ¿Podría Jesús convertir una piedra en pan? Pero si Dios hizo que de la roca saliera agua, ¿qué no haría Dios? Pero Jesús no vino aquí a servir a Satanás ni a las tentaciones. Jesús nunca dejó de ser Dios y a quien él servía era Dios, al Dios Padre. ¿Y cómo hizo Jesús contra Satanás? No discutió con él, solamente le trajo la palabra. Escrito está. Bueno, mira, si tú eres hijo de Dios, tírate, que él va a mandar los ángeles. No, escrito está. Bueno, por último, si tú eres Dios, yo te voy a regalar todos los reinos de la tierra. Escrito está. Y nosotros creemos que todo lo que el Señor hizo, todo lo que Cristo hizo en la tierra fue por pura casualidad. Todo lo que hizo fue para enseñarnos a nosotros cómo debemos de servir al Padre. Y cuando vengan estas tentaciones del enemigo, nosotros tenemos que decir: está escrito. Así ha dicho su palabra. Nosotros no tenemos que luchar contra Satanás. Lo único que tenemos es que traerle la palabra, porque está escrito. Si Eva y Adán hubiesen dicho a Satanás: escrito, ya el Dios había puesto en nosotros lo que él quería que nosotros hiciéramos, y lo que él dijo así es. Pero Eva se puso a conversar y se puso a debatir. ¿Y será verdad lo que Dios dijo? Y tal vez Satanás tiene más razón. Hermano, lo que Dios ha escrito en su palabra, no hay más nada que agregarle ni quitarle. Pablo dice a los Gálatas: si alguien viene con un evangelio distinto, sea anatema de lo que está escrito aquí en la palabra. Pero ¿cómo podremos nosotros combatir al Satanás si no sabemos la palabra de Dios? Así que el Señor mismo nos ha dicho: ejemplo os he dado. Finalmente vamos al sábado y dice en su tema: Satanás desea destruir a los creyentes. Y esto se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 5, del 6 al 11. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que Pedro nos llama al creyente es a que se humille. Nada de altivez. La primera preocupación de Pedro hacia nosotros es, mira, toda la altivez que tú tengas, todo ese orgullo tiene que irse. El cristiano no puede ser orgulloso. Venís humillado delante de Dios. Porque la palabra del Señor ya decía que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Nada de orgullo puede haber en la vida de un cristiano. Cero orgullo. El cristiano no puede ser orgulloso para nada. Hermano, usted sí repitió esa palabra. Es necesario para que la recordamos. Que aquí toda la gloria de Dios. Que nos equivocamos, que a veces caemos, que a veces le fallamos a Dios. Que reconozcamos que somos humanos y que mientras estemos en esta tierra vamos a cometer faltas. Vamos a fallarle al hermano, voy a fallarle a los demás. Pero tenemos que humillarnos. Rápidamente correr y pedir perdón a aquel a quien le hemos fallado. Y mucho más cuando hemos reconocido que le hemos fallado a Dios. Pero correr, no esperar un solo día antes de que tal vez fuera un poco tarde. Luego que dice que en humillado bajo la mano poderosa de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Recordemos que Jesús mismo dijo eso. Si él cuida de las aves, igual que Pedro dice aquí, él cuidará de vosotros, porque nosotros somos más importantes que las aves para el Señor. Sed sobrio. Y fíjense que cuando Pedro dice aquí sed sobrio, es estar alerta, estar despierto, no durmiendo espiritualmente. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, ruge, anda alrededor, buscando a quien devorar. Hermano, esa es la meta del diablo. Destruir al hombre y a la mujer que Dios ha llamado. Es como cuando usted se enlista en el Army, firma el documento diciendo que usted le va a servir al gobierno por X tiempo, ellos le dan unos beneficios, usted le sirve a ellos. Desde que usted se enlista y hay guerra, tiene que saber que a usted lo mandan para la guerra. Y no puede decir que no, porque ese documento que usted firmó, a usted lo hace, lo obliga a respetar la ley. Y si hay una guerra y lo mandan, usted no puede decir que no, lo meten a la cárcel. Igualmente el cristiano cuando firma, espiritualmente hablando, un contrato de que voy a servirle al Señor y hoy yo le doy la vida a Cristo Jesús, apunte ese día para que usted vea cuántos problemas va a tener. Y yo sé que a veces personas no están escuchando y no quieren escuchar. Personas que a veces no le han dado la vida al Señor y quieren que nosotros le digamos que todo te va a salir bien. Que todo lo que tú pides se te dará. Que Dios te va a bendecir cuantas cosas tú quieras. Pero ese no es el evangelio que dice la Biblia. Hay que decirle a las personas que si quieres seguir a Cristo, vas a tener que tomar tu cruz. Vas a tener que negarte a ti mismo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas. Pero el gozo que te va a dar Cristo Jesús, el mundo no te lo puede dar. En medio de tu prueba, en medio de tu problema, cuando antes tú no sabías qué tú ibas a hacer con tu vida, cuando antes tú no sabías quién te iba a consolar, el Espíritu Santo va a estar contigo. Y mientras los demás, pasando por la misma situación que tú estás pasando, no saben qué van a hacer de su vida, tú canta ese corito que dice, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Y podamos decir como Job,
yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Esa es la esperanza del cristiano. Y por eso es que cuando el enemigo a nosotros nos ataca de todos los puntos, de todas las maneras, y seguimos adelante, y el inconverso dice, yo no sé cómo tú estás de pie. Porque cualquier otra persona ya hubiese renunciado. Nosotros podamos decirle, es que no soy yo. Es que es Dios, es que Cristo en mí. Fortaleza de mi alma. Y Él me ayuda a seguir. Termino. Pedro termina diciendo, dándole gracia y gloria eterna a Jesucristo. Y luego exalta al Señor diciendo a Él sea toda gloria y toda honra. Antes de terminar, vamos al libro de los Efesios, que fue con el que abrimos, para terminar con eso. Pablo clasifica las 4 categorías que deben de ser consideradas. Fíjense que Pablo aquí está hablando que tenemos lucha contra potestades, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, jueces espirituales de maldad en las regiones. Hay algo importante. La armadura que Pablo dice, déjenme volver rápidamente a la armadura. Gloria al Señor. Porque eso es importante. Ustedes ven la armadura ahí. Cuando alguien va a la guerra hoy en día, ustedes van a notar que todos tienen un casco para protegerse de las balas. Pues bien, la armadura en el pasado, todas las partes que Pablo dice que el hombre de Dios o la mujer tiene que vestir, cada una de ellas tenía una función. El escudo protegía a la persona contra la espada del enemigo o los dardos o las flechas. También el casco lo protegía. El pectoral protegía los órganos principales, porque en el pasado eran flechas y era espada. Si una flecha le da un brazo, no es lo mismo que una flecha le dé en el pecho y le perfore el corazón, el pulmón. Entonces, el pectoral era imprescindible en la armadura. Entonces, Pablo está citando todo lo que es necesario contra la pelea del enemigo, pero lo trae espiritual para que nosotros sepamos. Y cada una de estas partes que Pablo está diciendo son imprescindibles. No podemos dejar una. No que hoy me voy a poner el yelmo, que es el casco, o solamente voy a salir con el escudo. Diariamente el cristiano tiene que andar, como dicen por ahí, armado, preparado para la lucha, porque la lucha nuestra no es contra carne ni sangre. Vuelvo y repito, contra estas potestades celestiales. También dice que tenemos que resistir. Y esto significa permanecer preparado cara a cara sin ceder terreno. Cuando Pablo dice que tenemos que resistir, no es seguir atacando, es que mientras recibamos los dardos o el ataque del enemigo, nosotros podamos estar firmes y en pie. ¿Sabe que me llama la atención de que esta armadura, Pablo no menciona nada de la parte de atrás? Cuando Pablo habla de esta armadura, solamente se está protegiendo a la persona en el frente. Puede atacar y puede defenderse, pero si la persona da la espalda, está completamente desprotegido. Y es porque Pablo espera que el cristiano no le dé la espalda al enemigo. No renuncie al llamado que Dios le ha dado. No corra y no vuelva de donde Dios te ha llamado. Pablo espera que nosotros entendamos que nuestra lucha es ir siguiendo enfrente, siguiendo caminando. Aunque tengamos de vez en cuando que caminar lentamente y otras podamos correr, sigamos sin parar a la meta que Dios nos ha puesto. Porque el mismo Señor Jesús, que no somos dignos de Él si ponemos la mano en el arado. Si vemos de dónde Dios nos sacó y nos quedamos ahí, no somos dignos de Cristo. El cristiano no puede retroceder. Porque sabemos quién nos ha llamado y sabemos en quién confiamos, que tiene nuestro depósito para aquel día.
Así que el cristiano no puede huir. Pablo ha dejado para el último lugar la oración. La oración es lo que afila la espada, hace ligero los pies del que proclama el evangelio, endurece el escudo, afirma el yelmo, hace impenetrable la coraza y sostiene con firmeza el cinturón de la verdad. Si Cristo pudo usar debidamente contra Satanás la espada de la palabra de Dios, fue porque había estado 40 días en oración. Me gustó cómo este varón termina este estudio diciendo que si Cristo pudo vencer, es porque ya estaba preparado en la oración. Sí, hay personas que van a discutir y hay hermanos y teólogos que van a decir, bueno, Cristo resistió porque es Cristo. Amén. Sabemos que el Señor Jesús es Dios. Siempre fue Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Pero vuelvo y repito, la vida que tuvo Cristo no la ha dejado como ejemplo para nosotros. Para que nosotros entendamos cómo podemos pelear contra las acechanzas del enemigo. En la oración, en el ayuno, en la palabra del Señor. Porque estas son las armaduras que hemos recibido de Él. No puede una ser más que la otra. Toda la armadura del Señor tiene una función en nuestra vida. ¿Cómo podemos defendernos y nunca vamos a atacar? Y esa espada de su espíritu siempre tiene que estar con nosotros. Fíjense cómo cuando Satanás atacó a Cristo en el desierto y le dijo, haz esto, haz aquello si tú eres. Y lo único que el Señor dijo fue, escrito está. Si no tenemos la armadura, la palabra del Señor, ¿cómo podemos contrarrestar los ataques del enemigo? Van a haber ocasiones donde nosotros mismos vamos a perder la fe, vamos a perder la esperanza, porque no sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no podemos vivir de lo que el hermano o la hermana me ha dicho o de lo que yo he escuchado. El cristiano tiene que vivir de rodillas y también metido en la palabra del Señor. Porque esta palabra le costó mucho a hombres de Dios para que nosotros la pudiéramos tener en nuestras manos hoy en día. Y si no estamos en ella preparada, ni podremos contrarrestar los dardos del enemigo, pero tampoco podremos ayudar a aquellos que están pasando por esos problemas. Pablo dice, consolaos unos con otros con esta palabra. Así que vamos a terminar con esto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido en esta tarde compartir su palabra, porque Él ha sido bueno y para siempre su misericordia. Recordándole que Cristo viene pronto. No hay tiempo que perder. No espere hasta mañana. Hoy es el día de salvación. Pido a Dios que esta palabra sea de bendición a tu vida, te ayude a seguir adelante, que recordemos que sin Cristo nada podemos hacer, que Él lo dio todo por nosotros, que lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocerlo a Él en nuestras vidas. No echemos para atrás ni un solo paso. De donde Dios nos ha sacado no tenemos nada que ir a buscar, porque lo que Él nos ha prometido es mucho más de lo que nosotros hemos dejado por Él. Los apóstoles dijeron, Señor, ¿qué vamos a recibir? Porque mira que nosotros hemos dejado cosas por ti. Y el maestro dijo, 100 veces más. Ustedes no tienen idea aún de lo que ustedes van a recibir. Así que lo que ustedes han dejado, no se preocupen, que son tonterías comparadas. Esta vida, el hombre dura 60, 70 años vivo. Pero ¿qué es eso comparado con la eternidad del hombre? Así que en esta tarde yo te invito a que le dé una oportunidad al Señor, que busque de Él y trate de encomendar tu vida a Cristo, quien ha dado todo por ti. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para quedar despedido. Padre, tú has sido bueno. Tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros. Te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estamos presentes. Y te doy gracias por aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales para que tú bendigas cada una de sus vidas.
Señor, que tú lo bendiga a cada uno de ellos, que su corazón sea lleno de tu palabra, que ellos sientan que tú le hablas, Señor, que tú le muestres que tú quieres tener una relación con ellos, Señor. Padre, tu palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. Señor, que esta palabra no retorne vacía. Que toda gloria sea para ti, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.